Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Bien. Hola, entiendo que sí, entiendo que se me escucha. Em, Esperamos un minuto más si les parece bien para comenzar con esta charla, ¿vale? En esta hora laboral de 12:30, a ver si se suma más gente al- a esta charla, a esta conferencia. ¿Se escucha bien? Perfecto. Si les parece, pues vamos a esperar un minuto más, 2 minutos más y arrancamos con esta pequeña conferencia, esta pequeña charla que tengo preparada para ustedes, ¿de acuerdo? Porque tenemos gente del máster de desarrollo territorial que impulsa el Instituto de Desarrollo Local, que bueno, pues son los alumnos inicialmente objeto que tienen que recibir esta charla y después también se ha abierto a colegios profesionales y se ha hecho cierta publicidad partiendo de la base de que esta jornada estaba pensada inicialmente para este jueves, ¿de acuerdo? Si les parece, pues esperamos ese minuto más de cortesía y bueno, somos poquitos, ¿vale? Pero arrancamos y empezamos, ¿vale? Gracias. Bueno, veo que tenemos hasta gente desde Uruguay. Esto de las redes sociales a veces te descoloca y llegamos a todas las partes del mundo. Estupendo. Buen día, profesor. Mi nombre es Oriana Piperno, le estoy hablando de Uruguay. Acá son las 8:42 de la mañana. Ujú. Quería saludar. Ayer Uy, también me conecté para el de cooperación y desarrollo, así ujú. que justo mi tema de tesis estoy vinculado a estas temáticas, por eso mismo. Muy bien, perfecto. Pues verá que Para- a ver si mantenemos contacto porque yo también me voy a involucrar en una tesis doctoral también con estos temas. Así que nos dejamos referencias a ver si es posible, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Dónde le paso mis datos? ¿Por acá? Ahora, aquí delante mismo, la portada de la imagen que estás viendo, tenés mi correo electrónico, ¿vale? Y bueno, el teléfono celular, el teléfono móvil que llamamos en Europa, el celular, pues si hay que Sí, también hablar, ¿eh? Sin ningún problema. Este es el igual correo. Diga, sí, le estoy pasando igualmente por el chat mi perfecto. nombre, mi mail y mi teléfono. Muy amable, perfecto, muy bien. Bueno, han pasado ya 10 minutos. Como comentábamos, horario difícil, horario laboral. Somos ya 10 personas. Vamos a empezar, si les parece bien, a compartir una serie de ideas
con todos ustedes de un tema que entiendo está de rabiosa actualidad, ¿no? Como es la cuestión del cambio climático. Esta charla es la primera de dos que en principio voy a impartir, la de hoy, ¿de acuerdo? Y la que está pensada para el día 26 de este mismo mes. Esta primera está orientada principalmente y dirigida a esos estudiantes del máster que tienen un futuro complejo, pero al mismo tiempo apasionante, como es hacer buen desarrollo local y poner en su hoja de ruta las cuestiones del cambio climático. Vamos a, por lo menos, tratar de poner aquí sobre la mesa una serie de elementos y de ideas fuerza que nos motiven, ¿no? que nos motivan a todos para poder centralizar estas cuestiones en nuestro día a día y, por supuesto, en nuestros quehaceres profesionales, ¿vale? De manera que esta primera charla, la charla que les voy a impartir hoy, o que voy a trasladar y que voy a compartir con todos ustedes, está esencialmente pensada como primera parte de una segunda, más abierta al debate, en la cual las políticas proactivas en favor de la mitigación y la adaptación al cambio climático, también en el contexto del marco general del desarrollo local, pues pueden y deben ser uno de los focos de atención, ¿vale? Bueno, antes de empezar, como siempre, quiero agradecer a distintas personas que han hecho que hoy esté aquí con todos ustedes y también presentarme. Saludar, gracias en primer lugar a la profesora María Dolores Pitarch, ¿vale? Que es la directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local en la ciudad de Valencia. También quiero agradecer al director organizador de este máster, a Ricard Calvo, por tener a bien aceptar las sugerencias de nuestra directora. A la Diputación de Valencia, ¿vale? En ese sentido, un saludo especial también para Fidel, que trabaja en Diputación y que ha hecho una cariñosa presentación off the record en redes sociales. A los compañeros de profesores como María José Estrela y Adrián Ferrandis, que me acompañarán junto con la profesora Pitarch en este apasionante viaje, ¿no? Por emprender una tesis tras 20 años ya ejerciendo de forma, digamos, fíjense, concienzuda y casi tozuda la profesión de consultoría como, en este caso, geógrafo profesional, ¿de acuerdo? En ese sentido, también quiero agradecer a grandes amigos y maestros y voces autorizadas en este tema, como es Jorge Olcina, maestro en la Universidad de Alicante, y que tuve el placer de estar en sus clases cuando él era un profesor todavía muy joven, y a distintos expertos de prestigio a los cuales hemos consultado para evidenciar y poner sobre la mesa los resultados que aquí vamos a resumir. También a la empresa Imedes, que sin ella quizá pues no me hubiera metido en estos líos, en estos temas vinculados y asociados al cambio climático. Al observador meteorológico no me quiero olvidar, de Abamet, AEMET, Felipe Poquet, que también ha sido alumno del grado de Geografía hasta el año pasado, pero que tiene muchísima experiencia manejando y observando, herencia de su padre, pues los datos meteorológicos y climáticos en un pequeño municipio de la provincia de Alicante, ¿vale? Que es Parcent. Y, por supuesto, también quiero tener un especial recuerdo y no me quiero olvidar de una exalumna, Carolina Burriel, pues que ha estado digamos, a echarme una mano en estas últimas semanas para intentar llegar a todo y compaginar las tareas y trabajos de consultoría pues con las clases de profesor asociado, las facultades de Economía y de Geografía y por supuesto, y ya acabo con los agradecimientos, me hago pesado, disculpen, a mi maestro, mentor y amigo, el catedrático de Geografía Humana, Joan Romero, que se jubila en breve, y que quiero subrayar por 1000 motivos que sin él posiblemente hoy no estaríamos ninguno aquí, ya que él fue el fundador, entre 1000 aportaciones más, de este Instituto de Desarrollo Local en el año 2007.
Bueno, entrando ya en harina, me disculparán ustedes, puesto que tengo la sensación de ser un invasor, ¿no? Un invasor y me explicaré. Tengo la sensación de invadir un campo de conocimiento que nos puede parecer quizá extraño o alejado de nuestra realidad cotidiana, ¿vale? En mi caso, me considero primero un geógrafo consultor que se ha especializado en materias como la ordenación del territorio, el medio ambiente, el urbanismo, el turismo, el paisaje y también, por supuesto, el desarrollo local en todos sus aspectos. Ahora mismo, digamos que yo estaría en la mitad de mi recorrido profesional y ya son 20 años más, ¿no? Quiero apuntar de forma, y quiero hacer especial hincapié, ¿no? Y reforzar y compartir con todos ustedes el papel que tienen los futuros técnicos de desarrollo local y también sus políticos, que supuestamente los organizan, los empresarios de todo tipo, ¿no? La sociedad civil en general, y que no pueden mirar ya hacia otro lado tras la realidad, tras la difícil realidad que, según los datos científicos, ¿vale? De la mejor ciencia disponible que tenemos, pues nos vienen alertando desde hace unos años y que sin duda, pues va a marcar la hoja de ruta, de las políticas públicas y también privadas en los próximos años. Por lo menos así Europa se lo ha planteado, ¿vale? Con horizonte 2030 primero y 2050 después, gracias a que se ha suscrito y se acordó en el año 2015 el Acuerdo de París y que tomaba el relevo de esa cumbre de Kioto que trataba de plantear las primeras políticas y recomendaciones hoy ya vinculantes en materia de cambio climático para los países que lo suscriben. También estamos un poco digamos, de celebración y luego veremos un poco y lo desarrollaremos por qué, pero es importantísimo, importantísimo y creo que la nueva agenda mundial va a pivotar y va a gravitar en torno a la posición que tome un país como Estados Unidos. Este fin de semana hemos tenido elecciones y, como saben, pues John Biden ha desplazado democráticamente del poder a Donald Trump y esto pues nos da una esperanza y que la senda de la mitigación del cambio climático, de la hoja de ruta que se ha planteado Naciones Unidas y el panel intergubernamental de expertos del cambio climático, como les decía, la mejor ciencia que tenemos a nuestra disposición, nos viene alertando desde hace ya bastantes años. Bueno, pues todo esto tiene que plasmarse en las políticas en la escala europea, tienen que trasladarse y derivarse en forma de planes y leyes en el ámbito estatal, tiene que transponerse en el ámbito autonómico y, por supuesto, en el ámbito regional, en el ámbito autonómico regional y, por supuesto, en la escala local, donde las diputaciones y los municipios pues tienen un papel fundamental, ¿no? Quiero recordar y recuerdo que cuando Naciones Unidas en el año 92 aprobó el capítulo 28 de la Cumbre de Río, ¿no? de la Carta de la Tierra, pues llegaba a plantear, y de ahí nació el programa de la Agenda 21 a nivel global y después de la Agenda 21 en el ámbito local, de que 2/3 partes de los problemas ambientales del mundo se daban, digamos, se explicaban e incluso se solucionaban desde una esfera y desde una escala esencialmente local. Y esto es muy importante. No me quiero despistar con esta introducción, pero creo que es fundamental que seamos muy conscientes, todas y todos, y que trataremos en la segunda exposición del día 26, de que hay todo un nivel de trabajo proactivo y concienzudo por parte de todas y todos, y especialmente los profesionales que se están formando en este máster que impulsa la Universidad de Valencia. Bien, les he preparado una serie de imágenes que ilustran este tema, ¿no? Este arduo tema que a veces nos parece que está un poco alejado. En ese sentido, vamos a plantear las primeras evidencias que acreditan y que ponen de manifiesto la importancia de lo que estamos
llevando de lo que tenemos entre manos, ¿no? Fíjense, ¿no? Esta frase fuerza, esta idea de fuerza a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Y es, no sé quién la ha dicho, no, tampoco es que sea muy, pero dice, el desarrollo de la sociedad y del territorio, ahora y en el futuro, o es sostenible, fíjense, o es sostenible o no será, ¿vale? Y aquí estamos hablando de modos y modelos de producción a nivel global, de desequilibrios regionales, del propio cambio climático, de los conflictos geopolíticos, toda la alineación de problemas que ambientalmente están afectando a todo el mundo, tienen que pasar y pasan sin duda por todas estas cuestiones. Creo que he perdido, a ver si he perdido la comunicación o la pantalla. Un segundito, voy a comprobar. ¿Ustedes ven la pantalla? No se ve la pantalla, vale, correcto, se ha borrado. Vuelvo a conectar, disculpen. A ver si... Estábamos con esta, ¿de acuerdo? ¿Ahora sí? ¿Correcto? Ahora sí. Bueno, pues disculpen, se ha perdido. Bien, les estaba comentando que el nuevo contexto y el nuevo orden mundial pasa sí o sí por una incorporación transversal de todas las políticas económicas, sociales y medioambientales en eso que se ha llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible, incardinados en la Agenda 2030, que Naciones Unidas también impulsó en el mismo año que el Acuerdo de París, en el cual se planteaba una serie de escenarios de trabajo para mitigar y adaptar el cambio climático, ¿vale? En ese sentido, digamos que estamos ante una renovación de todos los preceptos y todos los mensajes que se han ido trasladando a lo largo de los años en las distintas conferencias que ha hecho Naciones Unidas, empezando por la de Estocolmo en el año 72, pasando por la de Río y así sucesivamente cada 20 años, ¿no? Realmente ya son muchas las voces desde el ámbito de la ciencia, ¿no? Y de la academia que nos están alertando. Y esto tiene que ir poco a poco, insisto, percolando en la sociedad civil, en los empresarios, en nuestros gobernantes y en nuestros técnicos, los verdaderos habilitadores que tienen que ayudar a facilitar esa transición energética primero, de comportamiento, para que ese desarrollo sostenible y haciendo una separata, especialmente en el cambio climático, pues sea real y sea efectiva. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, bueno, esta es un poquito la estructura que tengo pensada para compartir. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Cuál es la situación actual en la cual el cambio climático nos está dejando? Una de las preguntas más interesantes o más importantes que nos hacemos los científicos o los estudiosos es si el planeta está en riesgo de colapso. Creo que es una idea que los datos hablarán por sí solos y que creo que nos pueden dar mucha información o que podamos sacar nuestras propias conclusiones si vamos hacia un planeta que se está colapsando en todos sus aspectos sin lanzar un mensaje apocalíptico. Creo que son lo suficientemente contundentes como para que los distintos agentes sociales se vayan movilizando hacia estas cuestiones. Un segundo punto, ¿no? El tema del debate, ¿no? Para mí ya no hay debate. Todos los especialistas, voces autorizadas, mucho más que un servidor, están intentando día sí, día también, en los distintos medios de comunicación y revistas científicas, aplacar el debate de esos negacionistas o de esa corriente interesada que, insisto, vuelvo a perder la charla, no sé por qué, se me está desconectando de forma automática. A ver, vuelvo a conectar. Bien, les decía que el debate está acabado. En el último informe del panel de expertos de cambio climático, en el año 2014, ya daba unos niveles de fiabilidad en sus informes del 95% sobre los escenarios de previsión y modelización futuras. Por tanto, debate no hay en este sentido en cuanto a lo que es la acreditación del cambio climático. Yo lo que voy a hacer aquí hoy es simplemente plantearles un breve resumen para que sentemos esas bases y nos concienciemos todos un poco para ejercer en el futuro nuestras profesiones. Sus evidencias,
las hemos también trabajado y las venimos trabajando desde hace un año aproximadamente en la Comunidad Valenciana. Esta imagen que ustedes tienen delante a mí me parece realmente llamativa, ¿no? Seguramente que la de la izquierda la han podido visualizar ya en distintos medios de comunicación y redes sociales. Ahora mismo estamos en un contexto, insisto, de incerteza ante una crisis sanitaria, ¿vale? Que va ya acompañada, ya se están viendo los datos en Producto Interior Bruto, se están viendo en tasas de paro, en tasas de, en fin, de exclusión social, a nivel de recesión económica. Y fíjense ustedes en la llamativa ola que nos viene por detrás, que es la ola del cambio climático, ¿no? Que nos hemos fijado, Naciones Unidas ha fijado un horizonte a través del Acuerdo de París de 2015, un horizonte a 2050, ¿vale? Pero que será absolutamente necesario o será fundamental que se sumen todos los países del mundo. La Unión Europea no puede seguir actualmente liderando estas cuestiones prácticamente en solitario. Luego veremos en alguna diapositiva cuáles son los países que más emisiones de gases de efecto invernadero están generando en el mundo, porque estamos dando por supuesto, y entiendo que el público sabe, que el cambio climático se está produciendo esencialmente, y aunque siempre ha sido así, ha habido siempre cambio climático a lo largo de la historia de los 4.000 millones que tiene la Tierra. Bueno, pues en ese sentido, siempre ha habido cambio climático, pero siempre asociado y vinculado a tiempos geológicos de largo recorrido. Lo importante, ¿no? Y el mensaje importante que hay que trasladar a la sociedad es que esto se ha acelerado por causas antropogénicas, ¿vale? Por causas antrópicas, humanas, desde el desarrollo de la primera revolución, bueno, desde la primera revolución industrial con la quema de combustibles fósiles, primero el carbón y después el petróleo, hasta la actualidad, aproximadamente desde el año 1850 y en lo sucesivo vamos a ver una serie de datos que realmente son alarmantes porque están generando un sobrecalentamiento del planeta, un efecto invernadero que, insisto, es muy, no voy a decir alarmante, no me gusta utilizar esa palabra alarmante porque hay que apelar a la esperanza, pero por qué no decirlo, son datos que hay que tener muy en consideración. Aquí tienen una imagen que he rescatado este fin de semana, ¿no? De la revista Time. Las dos imágenes que pueden ver aquí, que pueden percibir aquí, son portadas reales de alertas que nos hacía esta prestigiosa revista en los años 80 y 90 en relación con los peligros que se avecinaban con el cambio climático. Estas dos de aquí son portadas simuladas, ¿vale? Que han ido pegando vueltas en los medios de comunicación y las redes en relación con el futuro incierto que teníamos por delante hasta estas elecciones americanas, que por lo menos representan una bocanada de aire fresco y de esperanza para que Estados Unidos, como uno de los principales emisores del planeta, también China y la India deben entrar en esta línea, por supuesto sería lo deseable, pues bueno, pues si estos países se alinean en base a estos objetivos de desarrollo sostenible que ha impulsado también Naciones Unidas en el año 2015, pues en ese sentido tengamos un futuro un poquito más esperanzador. En cualquier caso, y como tienen delante, el debate se liquidó, está acabado, voceros siempre habrán, pero las cuestiones del cambio climático son presentes, son patentes, son palpables en distintos datos o indicadores que yo, en este caso, lo que voy a hacer es intentar, como les decía, compartir con ustedes y aplicarlo al territorio mediterráneo, también al territorio de la Comunidad Valenciana, lugar en el cual se está impartiendo este máster de desarrollo local. Bien, como les decía, ¿no? El planeta, el proceso de cambio climático, pues ha sido constante y natural pues, a lo largo de la Tierra, un planeta que tiene ya, fíjense, 4.000 millones de años y gracias a procesos, o debido a, mejor dicho, procesos de orden astronómico, ¿no? De rotación
traslación de la Tierra, por ejemplo, o la emisión de gases como pueden emitir de forma natural los propios volcanes, pues el clima de la Tierra es cierto, ¿no? Y aquí sí que también tampoco hay debate, el clima de la Tierra ha ido cambiando de forma natural a lo largo de los años, ¿no? Y aquí, al final, lo importante es ver qué estamos haciendo últimamente los humanos, ¿no? Precisamente coincidiendo con esa revolución industrial que empezó a desarrollarse y empezó a gestarse primero en el Reino Unido, después en el resto de los países occidentales, a la hora de plantear una nueva salida energética para toda esa revolución de las ciudades, esa revolución industrial, unos cambios fundamentales en los sistemas de transportes, en los sistemas de producción, fabricación, distribución a nivel mundial, en un mundo globalizado. Bueno, pues toda esta cadena de elementos que se han ido gestando a lo largo del siglo XX a nivel de contexto geopolítico, socioeconómico y ambiental, pues por supuesto tiene una serie de huellas y una serie de impactos que el planeta pues se está resintiendo, ¿no? Fíjense, aquí tienen unas aspas, les pasaré la presentación correcta porque al convertirlo en PDF me han salido unas aspas aquí, no le hagan mucho caso, ¿vale? Fíjense, de todos los datos que hemos estado trabajando en el último año en relación con la evidencia del cambio climático, me voy a quedar con esta que nos presenta recientísimamente un físico que se llama Alexander Radke, que es bastante probable que aparezca en el 6º informe del panel intergubernamental de expertos del cambio climático, ¿no? De Naciones Unidas, que está previsto este 6º informe para el año 2022 aproximadamente, o sea que está a punto de salir del horno, y que recoge las últimas variaciones de las temperaturas medias globales desde la última glaciación, ¿vale? Es decir, nos hemos remontado 20.000 años atrás, pero esta imagen me parece espectacular, ¿no? Digamos que aquí tendríamos, y aquí este pico que tenemos aquí arriba, ¿vale? Son simplemente, y en escala, los últimos 150 años de ascenso pronunciado de las temperaturas. Fíjense que todos los tiempos de enfriamiento, ¿no? ¿Vale? De la época glaciar, donde los glaciares y los hielos llegaban hasta la mitad de Europa entre los últimos 20.000 años y los últimos 8.000 aproximadamente, y luego todas las épocas de calor, ¿no? Los tiempos de calor y luego enfriamiento del planeta. Fíjense en la pronunciadísima curva, ¿vale? Que se está generando precisamente coincidiendo con un tiempo o con un calentamiento agravado por la mano del hombre, ¿vale? En ese sentido, que es absolutamente exponencial, ¿no? Sería este pico que hay aquí, ¿no? Este gráfico que tenéis aquí arriba, proviene del observatorio Mauna, que está en el Pacífico Norte, bien lejos de toda la actividad industrial, y en la cual se están recogiendo temperaturas y niveles de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿vale? Todo esto, pues, es en este sentido muy, muy alarmante, ¿no? Yo diría que es alarmante este pico que tenemos, ¿vale? Y que en base a estudios paleoclimáticos, estudios de dendroclimatología, etcétera, etcétera, pues van reconstruyendo los climas en los tiempos pasados, ¿no? Fíjense, la línea central, esta que tienes aquí en medio, es la base comparativa a la temperatura media anual, ¿vale? Que tenemos en el siglo XX, ¿vale? Para que se hagan una idea. Y todos los colores en color frío son los periodos de tiempo en los cuales las temperaturas estaban por debajo de esa temperatura media anual del siglo XX, que es esta raya que tenemos aquí en medio, ¿vale? Que estoy señalando con el puntero, ¿vale? Donde la temperatura más fría de esa época glaciar, donde los hielos llegaban, insisto, a cubrir prácticamente toda Europa, era de menos 1,37 grados centígrados, ¿de acuerdo? Pero fíjense en esa parte última, ¿no? Que les estoy marcando aquí, ¿no? La temperatura ya la tenemos en temperatura media
en este año 2020, pues ya en 1 grado, temperatura media anual de 1 grado superior en este siglo XX, por lo tanto 1,14 grados desde mediados del siglo XIX. Me parece que son datos importantes, ¿no? Y ustedes pueden pensar, bueno, 1 grado no es gran cosa, ¿no? 1 grado en temperaturas medias, pues apenas se nota, ¿no? Pero esto en geofísica, en geografía, en climatología y en meteorología son datos prácticamente espeluznantes, ¿no? Porque estamos hablando de verdaderos cambios en el régimen de precipitaciones en regiones, estamos hablando de cambios en la forma de llover, en la distribución de recursos hídricos, en niveles de desarrollo, que tienen una serie de impactos absolutamente casi letales, ¿no? para la salud del planeta. Este mismo gráfico lo hemos también rescatado en los últimos 150 años. Aquí tenemos este pico de aquí ampliado, cómo se ha ido disparando precisamente desde ese año 1850 y a la actualidad, ¿vale? Y a partir de la parte de la derecha, pues todo este incremento procesual de las temperaturas, pues cómo se ha ido acentuando, ¿no? ¿Por qué se está provocando? ¿Por qué se está generando esto? Básicamente, pues porque nuestro planeta lo estamos convirtiendo en una especie de olla a presión. Si le ponemos a una olla, imagínense, agua y empezamos a darle calor, pues digamos que las moléculas, ¿no? de ese agua que pasa de estado líquido pasan a ser sólido, empiezan a moverse rápidamente. En fin, y tapamos la olla, pues se genera un efecto de calentamiento importante. Esta traslación doméstica la podríamos aplicar a nivel de efecto invernadero en una imagen muy sencilla, ¿no? En la cual los rayos del sol, como pueden ver, inciden y pasan por las altas capas de la troposfera, ¿vale? Reflejan una serie de potencial calorífico en el suelo, hay un efecto albedo de reflejo o de rechazo de devolución a la atmósfera y en ese camino de devolución de esa radiación solar que tenemos en nuestro planeta, tenemos en medio una capa intermedia en este caso, de gases de efecto invernadero producidos esencialmente por la quema de combustibles fósiles, industrias, también la pérdida de masas de secuestro de masas forestales que se encargan del secuestro del CO2 y nos devuelven oxígeno y que en definitiva aceleran y acentúan ese cambio climático. Por tanto, el efecto invernadero, para que ustedes tengan una visión rápida y clara, es una serie de gases, entre ellos destaca el CO2, pero también tenemos los óxidos de nitrógeno, el metano, en fin, el mismo vapor de agua, por supuesto, se comporta como un gas de efecto invernadero porque retiene ese potencial calorífico y al final lo que hace es reflejarse en esas capas de la atmósfera, evitando un porcentaje de salida de refracción por parte de los rayos solares que caen en el planeta. En ese momento, esa olla la tenemos perfectamente ya configurada y nos genera un problema de sobrecalentamiento muy importante. ¿Cuáles son los principales gases, ¿no? ¿De dónde proceden, ¿no? Pues principalmente, por supuesto, de las industrias que emiten gases a la atmósfera, los sistemas de transporte fundamentales. En la actualidad, los sistemas de transporte, con la conquista del vehículo privado, pues evidentemente nos ha generado un modo de vida en los países principalmente occidentales, en los cuales cada familia aspira a tener 1 o 2 coches. Nuestras ciudades no terminan de adaptarse del todo a las personas, o no volvemos al origen de las ciudades, que siempre se configuró y se pensó que tenían que estar pensadas para las personas. O, por ejemplo, pienso en el turismo, ¿no? En el queroseno que se puede llegar a quemar, o los buques cruceros que consumen muchísimos combustibles fósiles, ¿vale? El turismo hoy ya representa aproximadamente entre el 5 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Por supuesto, la ganadería intensiva, emitiendo gases metano, que aún en menor proporción que el CO2 tienen un mayor aporte de retención calorífico en la atmósfera. La agricultura
en este caso, pues también es un importante emisor de gases de efecto invernadero. Los problemas de la deforestación de los grandes sumideros de carbono en el planeta, me estoy refiriendo a la Amazonía, sin ir más lejos. Problemas también de pérdida en el mar de espacios o de ámbitos o de especies como, por ejemplo, la Poseidonia, que tiene, por ejemplo, una capacidad inmensa para devolvernos al planeta oxígeno en detrimento del CO2. De hecho, se ha calculado recientemente que una hectárea de selva amazónica pues genera, en comparación con una hectárea de superficie de Posidonia oceánica, pues 3 veces más, ¿no? Es decir, la Posidonia oceánica genera 3 veces más oxígeno. Fíjense de la importancia, ¿no?, de los mares en esto del cambio climático en relación con los grandes pulmones del planeta, ¿no? También tenemos ahora mismo con el proceso de calentamiento un grave problema en la zona del Ártico, ¿no?, con la descongelación del permafrost, de este suelo que también está liberando ingentes cantidades de CO2 a la atmósfera, ¿no? Aparte de también amenazarnos con la liberación de distintos virus que se dieron por extinguidos en el planeta hace muchísimo tiempo, ¿no? Todo esto pues debe tenernos un poquito preocupados. Y luego, por supuesto, y finalmente, esa sociedad de consumo, esa sociedad actual basada en un modelo de producción agrícola ya agroindustrial masivo, que pasa por sistemas fabriles fordistas, sistemas de producción también fordistas, modelos urbanitas, uso y abuso de plásticos, en fin, un montón de hábitos, formas y maneras que desde luego aumentan y agravan la huella de carbono y el impacto humano en el planeta a nivel general, ¿no? Aquí tenéis también un gráfico de cuál es el porcentaje de emisiones en término medio que generan el dióxido de carbono, ¿vale? La mitad pasa por las industrias y los coches, los óxidos nitrosos, los fluorocarbonos, que también son gases de efecto invernadero, pero que al mismo tiempo no son estos que generan el agujero en la capa de ozono, el propio metano vinculado un 19% en la industria, en fin. A título informativo, pues aquí tendríamos un poquito cuáles son las fuentes principales que están generando este cambio climático, ¿vale? Este gráfico que tengo aquí delante también me parece muy interesante, ¿no? Porque viene a pone en evidencia, ¿no?, esa importancia que tiene países como China, hoy convertida actualmente y tras los procesos de deslocalización industrial que se han ido produciendo en los últimos años, y pues en el país que es el mayor productor de insumos y de materias primas, y incluso cadenas de montaje de industrias tradicionalmente ubicadas en los países desarrollados, ¿no? Tenemos una sociedad, la China, que históricamente ha estado adscrita o vinculada a una sociedad tradicionalmente rural, pero hoy en día pues podríamos hablar perfectamente de un Estado que, aunque mantenga en su nombre apariencia comunista, sin duda, digamos que plantea en la práctica una economía de Estado, ¿vale? Una economía dirigida desde el Estado y convertida hoy en el principal motor. El otro día vi una gráfica muy interesante en la cual el Producto Interior Bruto de China hoy se ha disparado por encima del 15%, del 20%, mientras que el resto de países actualmente hoy con esta crisis estamos en caídas previsibles del PIB que en muchos casos son alarmantes, y en este caso España como país menos resiliente de la zona euro, ¿de acuerdo? Le sigue Estados Unidos, como podéis ver aquí, a nivel de cifras globales, la India, Rusia, Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Estos serían un poquito el ranking de los países principales emisores de CO2, ¿no? Y luego también es muy interesante esta gráfica que les planteo aquí, porque si estos son en esta columna los datos de emisión global, en esta siguiente es muy interesante también, bueno, la Unión Europea también la tenemos pegando vueltas, es el tercer productor, pero sobre todo también es muy interesante ver cuáles son los ratios de millones de toneladas de CO2 por persona, ¿no?, per cápita, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ver cómo en ese sentido Estados Unidos directamente
se disparan, ¿no? O países como Irán o Corea, que en ese sentido tienen unas tasas mucho más elevadas, ¿vale? Bueno, pues estos son en principio los países que están llamados a cumplir, con el Acuerdo de París, un Acuerdo de París que nos dice que sería ideal, bueno, buenísimo, y luego occidental tiene un montón de problemas, pero que en ningún caso debemos de superar como temperatura media en todo el planeta, no debemos de superar los 2 grados de aquí a 2050. Y en el cual la Unión Europea es la única que se ha planteado ser neutra en emisiones de CO2 a la atmósfera para entonces, para ese 2050. Y para ello, pues se está legislando a nivel europeo y se está legislando a nivel del Estado, a nivel de las comunidades autónomas, se están redactando distintos planes, los presupuestos generales del Estado, en el caso español, y de las comunidades autónomas, deberían ir dirigidos hacia una nueva hoja de ruta que desarrollaremos en la siguiente charla para el próximo día 26, de ese New Green Deal, de esa salida verde, ¿vale?, a la crisis económica que actualmente nos está aconteciendo y nos está desbordando, porque también tenemos en el otro lado, como contrapeso, tenemos el problema, o el gran problema, de que tenemos una salida mucho más fácil, vinculada a fórmulas viejunas, asociadas a la liberalización económica, a la desregularización de las cuestiones ambientales para conseguir una rápida recuperación social y por lo menos mejorar los niveles de economía en detrimento de los factores esencialmente medioambientales, ¿vale? Todas estas cuestiones están actualmente en tela de juicio y es el gran debate que intentaremos abordar el próximo día 26. ¿De acuerdo? ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Pues fíjense, este gráfico es muy interesante. Como les decía, se ha planteado en su acción por el clima, ¿no?, que es la política que la Comisión Europea y el Parlamento pues, se han marcado para que los distintos países y regiones de la Unión vayan desarrollando sus políticas activas en materia de mitigación y adaptación del cambio climático. Fíjense que la Unión Europea está haciendo bastantes cosas, ¿no? En esa Europa de 28, estos datos los pudimos extraer de Eurostat, ¿vale?, que es la oficina estadística de la Unión Europea que se dedica a recopilar toda la estadística homogeneizada y comparable a nivel del espacio europeo. Y fíjense que la Unión Europea, en materia de emisiones de CO2 a la atmósfera, pues ya ha reducido un 20%, ¿no?, sus emisiones de gases de efecto invernadero, y tiene que seguir esta curva, tiene que seguir bajando, atención, hasta ese 0%, que significaría, y cuando uno lo pronuncia, a veces se queda un poco incrédulo, ¿no? O no se lo termina de creer. Que esa curva baje a cero, bajar esa curva a cero significa que seamos, en la práctica, en la praxis, un continente neutro en materia de emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿vale? El reto es mayúsculo. Es una auténtica revolución, es una auténtica reconversión lo que se está planteando desde las esferas más elevadas de la Unión, y que en los próximos meses, ¿vale?, se están despachando los europeos para esta revolución y esta transición esencialmente energética, tanto en políticas de mitigación del cambio climático, es decir, aquellas asociadas o vinculadas a la reducción de gases de efecto invernadero, y, por supuesto, aquellas políticas de adaptación que son más estructurales y vinculadas a la minimización de riesgos derivados del cambio climático, los riesgos naturales y un montón de efectos que a continuación les iré presentando derivado de esta subida de temperaturas tan preocupante. Son los datos que asocian las concentraciones por partido en partículas por millón de CO2 en el observatorio Mauna Loa, ¿vale?, las Islas Hawái, y pueden comprobar cómo estamos actualmente en una cifra del todo preocupante de 415 partes por millón, ¿vale? Los escenarios
de previsión del panel intergubernamental de expertos del cambio climático han ido haciendo los escenarios de cambio climático y las proyecciones en base o tomando como partida los incrementos progresivos de estas partículas por millón de gases de CO2, ¿vale? Este observatorio, como les había dicho al principio, se encuentra localizado en el océano, bien lejos de toda actividad humana, y es un espacio idóneo para tomar las mejores medidas derivadas de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. ¿De acuerdo? Fíjense bien, bueno, aquí les he planteado un montón de gráficos, si la profesora Pitars les hace entrega del mismo, pero fíjense bien porque aquí voy a hacer un zoom de aproximación para que nos podamos hacer una idea, ¿no? De este trabajo del panel intergubernamental de expertos del cambio climático. Me vengo aquí, ¿vale? Fíjense que ahora mismo estamos en el año 2020, ¿vale? En las ordenadas tendremos las concentraciones de CO2 de partículas por millón que les he comentado y que, como les decía, en el mes de marzo, ¿vale? De este año 2020, ¿vale? Arranca esa década decisiva, ¿sí? En la cual con esta cantidad de gases de efecto invernadero, ¿vale? Hay una proyección climática y un ascenso previsto de 1,1 grados centígrados de media, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si seguimos incrementando nuestros gases de efecto invernadero? ¿Qué pasa si ascendemos, ¿no? En esta barra y vamos sumando estas partículas de CO2, ¿no? Pues fíjense, si llegamos a 450, y esto al ritmo que llevamos, yo creo que antes del 2030 ya estaremos encima de ellas, la temperatura ya va a los 2 grados centígrados. Fijaos que el horizonte del Acuerdo de París nos fijaba como umbral máximo el año 2050, ¿vale? Para que la temperatura media mundial del planeta no ascendiera más de esta cantidad. A ser posible, 1,5 grados. A ser posible, 1,5 grados. Tenemos que doblegar esta curva, ¿no? Nos hemos habituado a doblegar curvas pandémicas, tenemos que también doblar la curva del calentamiento global en el planeta, ¿no? Y esto se hace esencialmente relacionando las previsiones de cambio climático en sus proyecciones y que relacionan los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, ¿vale? Con la estimación física calculada de temperatura media estimada prevista. El Acuerdo de París, insisto, repito, Europa, por lo menos Europa, se ha comprometido a ser neutral y generar emisiones cero, ¿no? Me parece que es un tema muy, muy relevante, ¿vale? Estamos ahora mismo en un 70% aproximadamente. Bien, no hay mucho más que hablar. Las siguientes proyecciones del panel de expertos del cambio climático dicen que si no hacemos absolutamente nada, los crecimientos de CO2 seguirán creciendo de forma casi exponencial, ¿vale? Y a partir de 3 grados, es decir, ya con proyecciones a 100 de este mismo siglo, digamos que el planeta Tierra puede entrar en una gravísima, ya no grave, gravísima situación de colapso en distintos aspectos de orden mundial, desde refugiados climáticos, países y zonas donde poder vivir será absolutamente imposible, modos y hábitos de vida que tenemos en nuestra zona, por ejemplo, mediterránea, con nuestro confort climático, se van a perder, la agricultura a nivel económico será, por supuesto, uno de los sectores también que sufrirán mucho, la disponibilidad de recursos hídricos, bueno, en fin, multitud de cuestiones y elementos que deberían de hacernos pensar en que esto es una cuestión de todos, ¿vale? De todas y todos, y por tanto las nuevas políticas deben de ir orientadas y dirigidas, sin lugar a dudas, hacia minimizar las emisiones de cambio climático, hacer verdaderas políticas de mitigación de cambio climático pactado con instrumentos legales, jurídicos, instrumentales, planes, proyectos en la escala nacional, escala autonómica regional, escala local,
y de este modo, si todos nos ponemos manos a la obra, pues intentaremos que por lo menos llegar al 2050 sin haber superado esos 2 grados de media. Que insisto, son muchísimos. Recuerden que ahora mismo, desde el desarrollo de la revolución industrial, apenas hemos subido 1 grado y pico, desde el año 1850 hasta ahora, y ya estamos notando un montón de efectos del cambio climático que en el ámbito, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, pues les pasaré ahora a mostrar, ¿vale? Voy a ir cerrando aquí. Disculpen. Gráficas que son interesantes. La primera de aquí, de la izquierda, fíjense ya en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Esta de aquí, fuente, por supuesto, más que fiable, AEMET, ¿vale? Del Ministerio de Medio Ambiente. Fíjense, un estudio calculado de 70 años, esas son las temperaturas medias que se están dando en España y en este caso en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y aquí está la curva de tendencia, ¿vale? Y, ya vamos registrando en 70 años unas temperaturas medias que superan ya el grado, ¿vale? En los últimos 70 años. Fuente AEMET. Pero, ¿qué pasa también con otro tema que entendemos es muy importante, ¿no? Como es las olas de calor, ¿no? Esa pérdida de confort climático. Fíjense los datos que tenemos. Esta es la manifestación del cambio climático en nuestro ámbito mediterráneo y en la Comunidad Valenciana, como les decía, ¿no? Fíjense las olas de calor, ¿no? Desde el año 75 hasta el año 2000 hemos estado trabajando con los archivos de la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del MITECO, y fíjense cómo se han disparado desde la década del 2010 hasta la actualidad esas olas de calor, ¿no? Esas temperaturas máximas, esos picos y esas temperaturas medias están siendo realmente muy, muy, muy impactantes, muy graves, ¿no? Otra gráfica interesante que también quiero compartir con todos ustedes. Hemos hecho un análisis de todos los meses desde el año 2012 hasta el 2020 de cuáles son las temperaturas medias, en este caso en el territorio valenciano, ¿vale? Pero también lo hemos hecho con las precipitaciones y con otra serie de variables. Les traigo simplemente un extracto a título enunciativo. Fíjense cómo desde esta raya que tienen aquí son las temperaturas medias para el mes de agosto, situada en 24 grados centígrados, ¿vale? En la Comunidad Valenciana desde el año 1980 hasta el año 2010, ¿vale? Se ha tomado como referencia esa media, como umbral de referencia, y fíjense ustedes cómo las temperaturas medias van aumentando de forma progresiva en este mes de agosto. Esto que les estoy mostrando, esto que les estoy planteando, realmente nos viene a acreditar con una serie estadística representativa, ¿vale? Sobre fuentes absolutamente fiables y formales, que la climatología nos va dando ya una serie de pistas de por dónde van los tiros, ¿no? Fíjense que los picos, ¿vale? En el mes de agosto, pero ocurre en la mayoría de meses, ¿eh? Ya se lo adelanto, las temperaturas medias están cada vez más hacia la derecha, es decir, cada vez tenemos mayores golpes de calor, mayores niveles de temperatura en los meses de verano, en la canícula, pero también las temperaturas mínimas, medias en todos los meses, especialmente los fríos, también tenemos un incremento de las temperaturas y, por tanto, una acreditación palpable y factible del cambio climático, ¿no? También están cayendo los días de nieve, el número de días de nieve, en fin, hay un montón de datos que estamos ahora mismo manejando y que nos acaban de dar un perfil interesante. Aquí les he hecho un resumen, ya no lo digo yo, lo dicen nuestros mejores expertos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Ese grado de temperatura media en los últimos 70 años en la Comunidad Valenciana, acordaros de esas previsiones de cambio climático al 2050, aumento de las noches tropicales y ecuatoriales, no lo digo yo, lo dice el profesor Jorge Olcina. Eso significa que cada vez se han cuatriplicado desde los años 70 esas noches tropicales, desde los 15, ¿no?, que teníamos a las 85 actuales, y 20 ya son ecuatoriales, en las cuales la temperatura mínima por las noches no baja de 25 grados. Esto tiene efectos sobre la salud, sobre el descanso, sobre el turismo, pues con unos impactos
importantes en nuestra calidad de vida, ¿no? En relación con las precipitaciones y las lluvias, pues más de lo mismo. Y tampoco lo digo yo, lo dice Javier Miró, compañero del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, y María José Estrela, ¿vale? También especialista en estas cuestiones y que imparte sus clases siendo geógrafa en el grado de ciencias ambientales, en los cuales actualmente ya llueve distinto, ¿no? Llueve distinto, no tanto en cuantía, pero sí en la forma de llover, ¿no? Hay cambios en la estacionalidad. Antes las lluvias nos llegaban todas o principalmente en el pico de otoño, ¿vale? Y ahora nos podemos encontrar situaciones de gota fría, de episodios de lluvias de alta intensidad horaria fuera de estas estaciones. Nos los podemos encontrar como la presente o la reciente gota fría de Gloria, que ha causado 7 víctimas mortales en enero de este año, ¿vale? Una situación de gota fría en enero, bueno, pues es una cuestión bastante atípica porque normalmente se solían dar en otros periodos del año de una forma más proactiva, ¿no? De manera que estas cuestiones son resultado también del calentamiento global. Son fenómenos que conocemos de forma natural, pero poco a poco se van agolpando y se van concentrando en todas las series estadísticas que estamos manejando en los últimos años de análisis. Y por supuesto, y finalmente, también agradecerle a la profesora María José López del Departamento de Geografía y por supuesto al CEAM, pues la preocupante tendencia a la subida de la temperatura en el nivel del mar, ¿no? Ese reservorio calorífico que tenemos, este mar cerrado, que es un auténtico combustible para la alimentación de lluvias intensas en la zona de Levante, ¿no? Cada vez que subimos de 26 grados de temperatura en el nivel del mar, tenemos un verdadero problema y los elementos de predisposición a extremos, a fenómenos meteorológicos extremos, pues se acentúan y se acrecentan mucho más. Tenemos muchísima más información, no quiero aburrirles con tantos datos, pero sí que les quería poner en este caso evidencia en una zona piloto como es la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pues una serie de manifestaciones que nos vienen a acreditar de facto cómo está repercutiendo el cambio climático, cómo se está manifestando en indicadores meteorológicos, atmosféricos, pero atención, porque hay un montón de indicadores que se están también manifestando en la agricultura, en el turismo, se está manifestando en la ecología, se están en las especies vegetales, en la fauna, en los sistemas y hábitats de distribución. En fin, tenemos ya un montón de datos y de colección de evidencias del cambio climático que son realmente preocupantes en una región, la Mediterránea, que por supuesto pues es muy vulnerable por su posición en latitud, longitud, su posición geográfica en el planeta, pues es un espacio de transición entre climas muy cálidos y climas muy fríos y por tanto muy vulnerable a frentes de todo tipo, de masas de aire que nos visitan desde el norte de Europa, que nos visitan desde África, en fin, es una región compleja en la cual el cambio climático se va a manifestar de forma importante, por no hablar de la subida del nivel del mar, etcétera, etcétera. Voy acabando. ¿Cuáles son los escenarios del cambio climático en nuestro territorio valenciano? Pues en primer lugar, un aumento de las olas de calor, ¿vale? Olas de calor que tienen dos condicionantes. A efectos socioeconómicos en materia de turismo puede acortar o eliminar directamente a medio plazo la temporada estival del turismo. También tiene, por supuesto, y mucho más importante, importantes efectos en la salud de las personas más vulnerables, las personas mayores. Recordamos en Francia que fallecieron muchísimas personas porque no estaban preparadas a esta llegada de olas de calor hace unos años. Disminución de las precipitaciones en general y de los caudales de los ríos, sobre todo en las zonas de cabecera. Aquí los trabajos de nuestro compañero Javier Miró y María José Estrela me parecen muy ilustrativos, ¿no? Haciendo y aplicando el método de Don Scouling, que es un método que intenta hacer proyecciones y cálculos de precipitación para zonas donde no tenemos datos y observatorios bien repartidos, pues está observando que las zonas de cabecera de cuenca de los ríos cada vez van a tener
menos precipitación, por tanto menos disponibilidad de recursos hídricos, aumento de los riesgos naturales y de las sequías, con los daños que esto inflige y afecta en el territorio y sus posibles reconstrucciones, por no hablar de los daños en vidas humanas, aumento de los riesgos y pérdida de biodiversidad, incendios forestales desatados en la zona Latinoamérica, principalmente, aumento de los riesgos de mortalidad, como les he comentado, por las olas de calor, expansión de enfermedades, aumento de la competencia por los usos del agua, usos turísticos, usos consultivos, no consultivos, la industria, el abastecimiento hídrico a las ciudades, aumento de la demanda de agua en el sector de la agricultura, como les decía, los rendimientos agrícolas. Hay todo un campo de adaptación al estiaje y a la carestía hídrica que se va a tener que desarrollar, especialmente en la zona mediterránea. Aumento de los riesgos en el sector ganadero, ¿vale? Por su capacidad de emitir emisiones a la atmósfera de metano esencialmente y, por supuesto, por toda la industria agroalimentaria que acarrea en un sistema de distribución y de consumo de orden capitalista, disminución del potencial de la producción de energía, aumento de la demanda energética destinada a la refrigeración, en fin, y cambios muy importantes que no voy a entrar ahora en materia de turismo, ¿no? Esto es el escenario poco halagüeño que se nos plantea en la zona mediterránea principalmente y en la Comunidad Valenciana en particular, ¿no? Bueno, pues en definitiva y en conclusión, hemos llegado a esta situación principalmente por el aumento de gases de efecto invernadero, el aumento de emisiones contaminantes, la progresiva deforestación, por supuesto por las causas naturales, la Tierra se está fatigando, la Tierra no puede más, hay un calentamiento global patente, medido, proyectado y estudiado por los mejores científicos que tenemos a nuestra disposición. Tenemos, digamos, cada vez más fenómenos vinculados a condiciones meteorológicas de riesgo, condiciones meteorológicas que son extremas, deshielo en las capas polares con la consiguiente subida del nivel del mar, el impacto en la flora y en la fauna y, en definitiva, y ahora ya sí, lo único que nos queda es ponernos las pilas, todas y todos, sociedad civil, técnicos, agentes de empleo, desarrollo local, para intentar capitalizar y coadyuvar a esta transformación y a esta revolución esencialmente energética, pero que también tendrá que plasmarse en el territorio en forma de medidas de adaptación, siguiendo los pasos, la alineación de objetivos de desarrollo sostenible de los 17 ODS. El número 13 en este caso está vinculado estrictamente y esencialmente al cambio climático y aquí se ve con un aspa, ¿no? Vamos a ver qué da de sí esta hoja de ruta europea, el European New Green Deal, que digamos que es pues todos esos fondos europeos, todos esos fondos de ayuda al desarrollo regional o de sectores, canalizados a través de los instrumentos legales, a través de los planes y programas que descansan los distintos ministerios, las distintas consejerías y administraciones, para que finalmente los agentes de empleo y desarrollo local tengan herramientas y capacidad para incentivar esas políticas de mitigación, es decir, de reducción de gases contaminantes o, mejor dicho, de gases de efecto invernadero de sectores difusos, en todo caso, a la atmósfera, y lo que vienen a ser las políticas de adaptación más estructurales y que serán igualmente necesarias en zonas frágiles del territorio y que requieren sí o sí de un nuevo pensamiento de nuestras ciudades, de un nuevo pensamiento de nuestro tratamiento hacia lo que es la fachada costera, de una forma, de unas nuevas alternativas a la hora de plantear la alimentación y los sistemas de producción y de distribución, movilidad urbana, etcétera, etcétera. En fin, se nos abre todo un abanico de posibilidades que espero compartir con todas ustedes el día 26. Por mi parte, creo que ya está bien. Ha sido un tute un poquito pesado, tal vez. Espero que no. Pero, en definitiva, de forma sintética, pues hemos
manifestado, ¿no? Lo que me pidió la profesora Pitarch era que pudiéramos acreditar el cambio climático como factor desencadenante de un cambio. Aquí está, lo tenemos encima, se nos tira el tiempo encima, no todos los países están remando hacia la misma dirección, esperemos que pronto sí, y esto va a suponer, sin duda alguna, pues una revolución en nuestras formas y maneras de entender el planeta en los próximos años. Por mi parte, lo dejamos aquí. Si tienen algún tipo de duda que pueda ayudar, pues, bueno, pues aquí estamos a su disposición. Sí, por favor, hay una pregunta por aquí. ¿Se puede poner el audio, por favor, mejor? Oriana. Oriana Piperno de Uruguay nuevamente. Sí. Primero de todo, quería agradecerle por la claridad conceptual y el nivel con el cual hizo la exposición. Yo en Uruguay trabajo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en todos estos temas de cambio climático y cooperación internacional. Y quería comentarle algo que mencionó respecto a los informes de Naciones Unidas en materia de cambio climático. ¿Se escucha bien? No sé, porque Sí, yo sí, me sí, le escucho escucho, le Ah, escucho. Sí, le escucho. Que no es un tema menor a nivel del escenario internacional, que justamente algunos países del mundo estamos, tendría que ser resaltando determinadas cosas sobre estos informes de Naciones Unidas en materia de cambio climático y medio ambiente. Entre estos informes mencionan la responsabilidad de los países agroexportadores respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, CO2 y demás, pero se equipara a la producción industrial. Los ponen en un pie de igualdad y en realidad no están en un pie de igualdad, porque estamos hablando del objeto y fin al cual es la producción, estamos hablando de países productores de alimentos, como el caso de Uruguay, Argentina, Brasil, entre otros. La distinción que cuando realizan el informe los ponen a todos en un pie de igualdad respecto a equipara, por ejemplo, lo digo desde la visión desde Uruguay, ¿no? Para Uruguay con Brasil y con Paraguay, por ejemplo, respecto a la deforestación y responsabilidad. Eso está mal, porque no se pueden equiparar países con políticas tan distintas. Uruguay está siendo un país modelo en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Estamos recibiendo una cantidad muy grande de proyectos de cooperación para justamente por el interés de cómo se está trabajando la política de forestación y en materia de cómo se está mitigando los temas ambientales en el sector. Quería saber qué opinión tenía usted respecto al sector agroexportador a nivel así de la research, de informes de paneles de expertos que está presentando a Naciones Unidas, porque de América Latina tenemos distintas visiones y distintas posiciones país en función a distintas realidades, porque son realmente América Latina, estamos hablando de una región muy diversa, más diversa que Europa en materia productiva. Entonces, quería saber un poco si podía contarnos un poco su opinión a nivel de experto, y también, así como ustedes están pasando el tema del aumento de la temperatura, en Uruguay también está sufriendo mucho, y más que nada en el centro se prevé un verano, porque acá estamos en el hemisferio contrario, estamos por llegar al verano, de los más secos que tiene el país, con lo cual va a afectar directamente a la producción. Y asimismo también quería preguntarle qué opina sobre la medición de la huella hídrica y de las huellas de carbono, así a nivel técnico. Perdón que sean muchas preguntas y capaz que muy específicas, pero cualquier cosa lo hablamos después en otra oportunidad, si no es muy
si no le quito mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo, desde luego, voy a contestar un poquito desde mi perspectiva y mi percepción personal después de estar algo más de un año leyendo, escuchando lo que dicen los principales expertos, ¿vale? Me vas a permitir también que me base en lo que dicen más los demás que lo que pueda opinar un servidor. Yo creo que en la cuestión que planteabas al principio, ¿no? Uno de los elementos donde hay que descansar también esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué emite más? Los transportes, el modelo de consumo, realmente se está culpabilizando el sector agrícola o agroindustrial, también la gente en el imaginario viendo cómo se va quemando a lo mejor quizá en Europa la selva amazónica, pues tendemos a pensar que todo esto equivale a roturación de tierras y automáticamente pues el cultivo de palma de aceite, en fin, hay un montón de elementos que a lo mejor en nuestro imaginario colectivo pensamos que la agricultura pues tiene un peso equiparado o equiparable a otros sectores, ¿no? Aquí es muy importante que se siga trabajando en esto que se ha llamado el comercio de emisiones, ¿no? Cada país tiene una serie de obligaciones y una serie de emisiones que están pautadas y que están reguladas y que están tasadas, ¿no? Por parte de, en este caso, de Naciones Unidas en primer lugar, a través de los acuerdos vinculantes de París. Y ahora mismo, por ejemplo, en España, le podré decir que se está discutiendo el proyecto de ley precisamente de ese comercio de emisiones que tienen que desarrollar los países, en los cuales hay países que son deficitarios o que tienen un margen incluso para poder incrementar sus emisiones de gases de efecto invernadero, y hay otros países que en ese sentido pues no pueden y en todo caso tienen que reducir, que son principalmente los países que he citado anteriormente. En ese sentido, creo que será muy importante y no puedo avanzar mucho más, pero creo que cada país y cada estado, en base con los protocolos que asume, y en este caso se vinculan y se ascriben a esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y de esa acción por el clima, ¿no? Y de ese acuerdo, en este caso, en el caso europeo, el acuerdo de París, ¿no? Que se traslada a todos los países del mundo, que se desarrolle de forma acertada y correcta y que se cumpla ese comercio de emisiones en el cual se ponga el justo acento, cuál es el peso y la proporción. Aquí yo le planteo un gráfico muy elemental y básico en términos medios, de dónde están las principales fuentes de emisión, pero es cierto que cada país y cada región, geográficamente hablando, pues tiene una serie de características socioeconómicas, genera un montón de emisiones vinculadas a su modelo productivo o asociado a su idiosincrasia socioeconómica, y por tanto comparto con usted que quizá no sea justo en todos los campos y aspectos penalizar o igualar el nivel de responsabilidad que pueda haber entre, por ejemplo, el sector agrícola o agroindustrial con otro tipo de sectores productivos que tradicionalmente se han asociado más a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando haces un estudio o un trabajo local, es bastante importante ver, por ejemplo, el origen de los consumos energéticos en una ciudad, y te das dando cuenta cuando haces un plan de estos que se plantean en la Unión Europea a través del Pacto de los Alcaldes. Son medidas, pues, si usted no está habituada o no conoce en España, pues las ciudades tienen sus propios pactos locales por el cambio climático, ¿vale? Y en ese sentido, pues todas las auditorías y estudios nos vienen a decir que en el caso de países de servicios como el nuestro, pues son los sistemas de transporte esencialmente los principales emisores de gases de efecto invernadero, porque la producción fabril se ha deslocalizado a países como, por ejemplo, China o el sureste asiático, ¿no? En ese sentido, simplemente recalcar la idea que usted plantea y, sobre todo, subrayar el papel y la importancia actualmente hoy en España. No le puedo hablar de su caso, pero en el comercio de emisiones hay que delimitar muy bien qué países tienen derecho a su desarrollo justo y equilibrado, pues sobre todo en países en vías de desarrollo, como puede ser América Latina, ¿vale? Pero, por supuesto, aquí la madre del cordero es una expresión muy española, está directamente asociada y vinculada, en primer lugar, con China, ¿vale? Que se ha convertido actualmente en la fábrica mundial de todos
de todos los grandes consumos, elementos y componentes a nivel mundial. Estados Unidos, que con solo 300 y pico millones de habitantes tiene un consumo per cápita elevadísimo con todo lo que implica y supone su monopolio del petróleo. Y luego tenemos la India y un montón de países que están en vías de desarrollo y que, por supuesto, pues reclaman una justicia de desarrollo humano y económico justo, ¿no? Debido a tantos y tantos años quizá de aprovechamiento por parte de los países occidentales de los países en vías de desarrollo. En ese sentido, tiene que haber un principio solidario de compensación entre los distintos países y estados para llegar a acuerdos y que se puedan hacer las transferencias y los equilibrios y de forma correcta y equilibrada. Cuando, por ejemplo, Bolsonaro frivoliza a lo mejor quizá e incendia la selva forestal, pues nos da la sensación quizá que es una actuación, la cual poco o nada podemos decir los países que no somos soberanos de Brasil. Lo sufrimos y lo padecemos desde la distancia, pero aquí tiene que haber un paso al frente por parte, en este caso, de Naciones Unidas, y tiene que establecer y dar capacidad para que los países negocien de forma correcta ese comercio de emisiones y transponerlo de forma legal para que las empresas cumplan con esos acuerdos y, sobre todo, reciban incentivos, ¿vale?, para esa transición energética, ¿no? Uno se tira de los pelos y no tiene ya pelos, se le cayó hace unos años, cuando, por ejemplo, países con un enorme potencial calorífico de horas de insolación, pues está a la cola de Europa en materia de energías renovables, ¿no? ¿Cómo es posible que un país como España no esté liderando esta industria de investigación, desarrollo, tecnología? Bueno, pues digamos que todos este tipo de cuestiones pues nos deben hacer pensar. Esto respecto a la primera pregunta. Luego me hacía una cuestión sobre cuál era mi opinión respecto a la huella, mi opinión técnica sobre el cálculo de la huella de carbono. ¿Podría ser? ¿Me has comentado? ¿Puedes repetir? ¿Hay alguien ahí? No, perdón, no me había dado cuenta. Algo que usted está haciendo mención es en base al principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, ¿no? Que es un tema que es el pilar en materia de cambio climático. También quería, creo que el tema de las huellas, después cualquier cosa lo seguimos, porque capaz que nos vamos un poco de tema, está directamente vinculado, pero justamente estamos en todo el tema de las huellas ambientales, huella de carbono, la huella hídrica, que en el caso de Uruguay tiene una de las reservas más importantes de agua dulce, junto con Brasil, Paraguay, Argentina, el acuífero guaraní. Bueno, es un tema extensísimo que me encantaría después intercambiar opiniones con usted. Pero también cuando usted menciona, y para no seguir extendiéndolo, porque creo que refleja un poco mi pasión por la temática, el tema que cuando usted menciona así, cómo ve Europa, que es algo que a mí me apasiona, la visión de otros países sobre los nuestros o sobre Uruguay, cuando se quema la selva en Brasil, ¿no? Y ahí está todo el tema, ¿cuál es el costo del desarrollo? Porque hoy estamos pagando todos el desarrollo de Europa y de otros países. Entonces, eso no quiere decir que esté de acuerdo con... Sí, lo he dicho. Que creo que lo he dicho, creo que he recalcado esto, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, es un tema, porque el tema ese de los incentivos para que en Brasil tiene que estar directamente alineado el gobierno, ahí hay unas diferencias, para incentivar a evitar esa deforestación en base a una producción ganadera, para incentivar la producción ganadera, es en realidad el objeto y fin de esa deforestación en Brasil puntualmente, ¿no? ¿Cuál es el costo, no? Porque desde América Latina vemos que seguimos en una etapa de desarrollo mucho más inferior de lo que puede llegar a ser Europa y el norte. Entonces, es un tema
análisis y controversial y de puntos de contacto en función a los países, que realmente después me gustaría intercambiar opiniones. No quiero robarle más tiempo, porque sé que había que estar terminando. No se preocupe, como tengo aquí tus datos, sus datos, disculpa que en España tenemos la mala costumbre de tutear, tengo aquí sus datos. No, por favor, por favor. Tomamos nota, mantenemos un contacto y comentamos cuestiones. La huella de carbono o la huella técnica es un indicador. Y la huella hídrica y tantos son indicadores más que tienen que trabajar en conjunto. No son representativos por sí solos, tienen que trabajar de forma coordinada con otros indicadores complementarios. Podemos discutir en su mecanismo fórmula de cálculo, que es una cuestión un poco más técnica, pero en principio y en definitiva las formas de medición, los sistemas de indicadores también deben ser homogéneos, no solamente atendiendo a esas características geográficas, geopolíticas o de diferenciación entre distintos niveles de desarrollo entre distintos estados, sino que además tiene que haber distintos parámetros de trabajo o cálculo para conseguir llegar a los mejores diagnósticos, para la mejor toma de decisiones, para que nuestros técnicos, que es lo importante es esto, que nuestros técnicos en este máster también sepan acudir y sepan extraer los mejores aprendizajes y capitalizar de la mejor manera posible todas las posibles soluciones, el abanico de soluciones que se nos abren en el contexto de la mitigación y de la adaptación al cambio climático. Esto es, en definitiva, el mensaje que aquí ahora mismo pues le puedo trasladar así en frío y, por supuesto, nos emplazamos a seguir el contacto por privado y ver a qué consideraciones podemos llegar en el ámbito o en la escala internacional. ¿Vale? Muchísimas gracias en este caso. Muchas gracias a usted, profesor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna cuestión o alguna idea más que quiera trasladar? Bueno, pues si nadie se anima a hacer una consulta o alguna pregunta, no está la siguiente. Muchas gracias, Inés. Ay, compañera Inés, me alegro de saludarte. Bien, nos veremos en la siguiente jornada, la jornada del día 26. Esta ha sido esencialmente, insisto, descriptiva, analítica, concienciadora, focalizada en nuestro ámbito mediterráneo, pero como tenemos también a Oriana, ¿no?, que nos ha globalizado pronto, ¿no?, y nos ha agitado las conciencias y nos ha dicho que este problema, por supuesto, se está dando en distintos países como el suyo en Latinoamérica, pues bueno, pues creo que es un debate que se presta a distintos enfoques, niveles de escalas de trabajo. Yo les emplazo a vernos el día 26. Intentaremos plantear ese European New Green Deal, es decir, qué va a hacer Europa o qué tiene pensado hacer Europa en estas materias y cómo eso se puede transferir a la escala local y regional. Vamos a ver si conseguimos, sin adelantarnos a las órdenes y el marco legal y a los planes y programas que están desarrollando los distintos estados, vamos a ver si conseguimos atisbar y acercarnos a estas cuestiones para que los técnicos, por lo menos, focalicen su atención en estas cuestiones porque le pueden dar ingentes proyectos en sus municipios y en sus ciudades. Recuerden ustedes que 2/3 partes de los problemas ambientales que identificó Naciones Unidas, lo repito, se explican, se justifican y se actúan desde el ámbito y la escala local. En ese sentido, un guiño a esas localidades, a esos municipios y a esos técnicos que tienen por delante todo un reto, que es abordar ese reto energético, de justicia social, de equilibrio económico, de cooperación, de alianzas, en fin, tantas y tantas cosas, todas ellas muy bien resumidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea Naciones Unidas con sus distintos niveles de avance y desarrollo en cada país. Si les parece bien, me despido. Hasta próxima ocasión. Un placer. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo.